Te comentaba que de la documentación de que te he pasado, Ujú, como hay dos escritos, uno de Segovia, que está ujú, firmado por Fina, y otro, el primero de todo creo que es, que está firmado por mí, claro, yo no sé, mi antigua compañera del Comité Antiotan, Fina, que es de Segovia, pues claro, ujú, yo ese documento lo tenía, con lo cual, pues eso hay que utilizarlo con cierta reserva. ujú. Y en el caso del escrito mío, ahora evidentemente no diría lo mismo que decía en aquellos momentos. ¿M? Con lo cual, si por lo que sea, te interesara decir algo de lo que ahí se dice, pues había que circunscribirlo en la época en la que se dijo, Sí, por supuesto. en ese momento. Todo de las entrevistas que de toda forma, ya que voy utilizando vuestras entrevistas, antes que nada, o cuando tendré todo el manuscrito, que está en inglés, sin embargo, Sí. porque la editorial es inglesa, Ujú. os lo enviaré. Así Vale, que vale. vaya, aunque todo es un trabajo de historia, Bien, 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 evidentemente, aunque bien. pues de las entrevistas estoy segura que hablan del presente más que del pasado, pero como Evidente. todas las fuentes orales, pero en Claro, cambio claro. los documentos escritos sí que Sí, por eso me ha parecido también oportuno enviártelo para ver ujú, qué pasaba por mi cabeza, cómo pensaba las exacto. cosas, para situarte mejor ese pensamiento de aquella época por parte mía. ¿Y me Por lo eso te lo he puede enviado. decir en qué sentido es distinto con respecto al presente Bueno, yo y creo qué que te parece haya cambiado más? sí, que en aquellos momentos quizás lo que eran las rivalidades, lo que eran los sectarismos entre las diferentes organizaciones, pues estaban más presentes en mí que quizás lo que puedan estar ahora. ¿Eh? Sobre todo por eso, no porque hoy en día haya menos sectarismo entre las organizaciones políticas, organizaciones sociales, porque también existen muchas diferencias, muchos piques, muchas peleas, ¿no? Pero yo sí, después de, con el tiempo que ha pasado, aunque la mayor parte de las cosas las mantengo, pero desde luego las suavizaría mucho más y Ujú. utilizaría mucho mejor los adjetivos más suaves para denominar a organizaciones que han estado ahí, al pie del cañón, pero con diferencias con lo que yo pensaba o con los grupos con los que yo pensaba. ¿Eh? Ujú. Evidentemente por eso. ¿Eh? ¿Y en cuáles eran las rivalidades? Bueno, pues aquí era un poquito, pues lo que se podría decir, pues a ver quién es la organización más, vamos a llamarle, revolucionaria. Sí, estábamos diciendo de ¿Dónde las estábamos? rivalidades y Sí, luego también la otra pregunta es si, pues, tenéis más documentación además sí, de así que sí, creo que vendré a Burgos en febrero. sí. Al Yo creo que documentación tenemos diversa de mm, diferentes temas, por si algún mm, día trabajas algún otro tema. ujú, Y relacionada con diferentes tipos de movimientos sociales, lo que te mm, comentaba, pues el tema del ejército, la mili, de mm, feminismo, de ecología ujú, y toda esa documentación, bueno, toda. Una parte de esa documentación, pues mi pareja y yo las hemos ido guardando, ujú, cuidando un poquito y bueno, lo que has visto en los carteles y todo eso también, pues los hemos ido ujú. digitalizando con el tiempo y tenemos pues un archivo digitalizado de ese tipo de cuestiones. Ah, ¿Eh? Parte las hemos entregado ya a diferentes entidades públicas, ujú, ¿eh? Pero otra parte pues la tenemos nosotros. Bueno, y ujú, copias de estos carteles y cosas también lo hemos entregado ujú. pues para la gente Claro, que la pueda estudiar, le puede claro, interesar, etcétera, claro, echar la vista un poquito para atrás, que se dedican más a eso. claro, claro. Pero si lo quieres, pues tú lo puedes hojear un día en casa con Ujú, tranquilidad y te explicamos y miras lo que te interesa y te puedes perfecto. llevar lo que te interese. Gracias. Vale, Estábamos diciendo de las rivalidades. rivalidades, Entonces, sí, ¿quién era la organización más revolucionaria? Y eso todavía en los 80. sí, en los 80, sí.
Sí, yo creo que en España quizás también, bueno, no conozco la historia de Italia, tú te la conocerás mejor, pero claro, el tema está en que pues, a la izquierda del Partido Comunista de España pues se desgajan muchas organizaciones, Ujú, supuestamente por la izquierda, pensando que el Partido Comunista de España pues se ha integrado ya, se ha integrado en lo que es el nuevo régimen, eh, ha bajado la cabeza, y entonces, pues estas organizaciones salen para adelante, se nutren de bastantes militantes, ¿eh? De bastantes militantes. Pues yo no sé si es que ahora, no me atrevo a decir una cifra. Iba a decir 800 militantes el MC, pero yo diría más. Pero lo mismo esas organizaciones pequeñas, la ORT, el Partido del Trabajo, o sea, se nutren de un buen sector de activistas que están un poquito pues a la izquierda del Partido Comunista, ¿no? Y tienen pues bastante rivalidad. No es que sean escisiones del Partido Comunista, algunas de ellas sí, sino son organizaciones que nacen porque no están contentos con el quehacer del Partido Comunista de España y, ujú, y nacen y se reúne gente en torno a estas organizaciones. El MC es una de ellas, ujú, evidentemente que no nace del PC, pero se nutre de gente que está a la izquierda del PC. ujú. Y pero sin embargo, y otras, entonces la primera, digamos, rivalidad es con el Partido Comunista. Y con respecto a los socialistas, Bueno, respecto a los socialistas también hay, pero yo creo que más que rivalidad es una oposición. ujú, Es decir, el Partido Socialista se le considera ya más moderado, se le considera parte del tipo de sociedad que, aunque estaba en la oposición en el tiempo del franquismo, ¿eh? No era considerada como una organización, vamos a llamarle, revolucionaria, ujú, ¿eh? Y aunque hay alianzas con ellos, yo trabajo directamente con ellos aquí en Burgos también en mi juventud, cuando llego en, en los organismos unitarios de coordinación democrática, estamos conjuntamente, pero son organizaciones que las vemos un poquito como ya plegadas a lo que era el sistema, pensando un poquito el sistema capitalista o lo que sea, que nosotros queríamos ir más allá, no estábamos más contentos. Con lo cual, los socialistas eran más blanco de oposición, de crítica, que de organización rival. ujú. Que la rivalidad estaba dentro de lo que se supone que eran organizaciones algo más afines. Ujú. Pero el Y partido, sí, dime. y, cuando llega el Partido Socialista por primera vez al poder, después de tantos años, en 82, había una, digamos, ilusión con respecto a la posibilidad que efectivamente el Partido Socialista reformara la sociedad española, ya que antes también tenía algunos contactos, por ejemplo, con los movimientos anti-OTAN. Bueno, en principio los socialistas apoyan al movimiento anti-OTAN y Sí, luego sí, hay el gran cambio efectivamente. proatlantista. Entonces, ¿cómo, si te acuerdas, vais viviendo este cambio? Sí, bueno, mucha confianza no tenemos en el Partido Mm, Socialista. Cogemos el cambio con ilusión, evidentemente, pasamos de una dictadura a una democracia, pero para nosotros es muy insuficiente. El otro día te comenté algo, pues el tema de ujú, la depuración de las Fuerzas Armadas no se da, el tema de ujú. tipo de Estado, monarquía o república, etcétera. Y vemos que el Partido Socialista entra ya dentro de ese engranaje, aunque anteriormente tampoco fue una cierta sorpresa, para mí al menos, que el Partido Socialista consiguiera esa implantación en la sociedad, porque era una organización que en los años 70 en el año 74, cuando yo llego a Burgos, pero creo que a nivel del conjunto del Estado español, una organización que no tenía mucha militancia, no tenía eh, mucha conexión, que la gente no se les veía, no se les veía. A quien se les veía era al Partido Comunista, al Movimiento Comunista, al Partido del Trabajo, y el Partido Socialista pues estaba ahí poquito, poquito. Y fue una sorpresa que fue cuando fuimos aprendiendo también de las cuestiones electorales,
de que era una organización que para el mundo electoral estaba mucho mejor preparado, que la gente le podía aceptar con mucho mejor y que, sin embargo, organizaciones como la nuestra, o que el Partido Comunista y mucho más como la nuestra, no estábamos preparados electoralmente, no éramos partidos con un corte electoral, no estábamos preparados y nos dimos en ese sentido pues también pues una sorpresa y tuvimos que pues entrar con el ensayo y el error, ¿no? Entrar a ensayar con el tema de las elecciones y darnos cuenta que la nuestra no era una organización que tuviera presencia electoral en la sociedad. Pero partiendo de que tampoco teníamos grandes esperanzas en el Partido Socialista. O sea, pensábamos que tenía unos límites bien claros, que no profundizaría mucho, que era mucho mejor, evidentemente, que todo lo que había habido hasta ahora. La democracia, estaba el Felipe González en el año 82, pero éramos un tanto escépticos y sobre todo también muy críticos con toda la labor que hacían. Pues claro, nosotros impulsamos la huelga general del 14 de diciembre, hacíamos mucha cartelería crítica hacia el PSOE con las reformas que estaba haciendo, en fin, éramos muy críticos con el Partido Socialista. ¿Y, y cuál era vuestra entonces idea de paz? Porque te explico un poco la pregunta. Es decir, la sensación que tengo es que el concepto mismo de paz se va entrecruzando con distintos problemas. Uno es la cuestión del capitalismo, entonces se conecta directamente a la idea de injusticia social, las diferencias entre el norte y el sur del mundo, más me parece en España que los dos bloques. Y entonces la lucha anti-OTAN adquiere, y la misma idea de paz, muchas significaciones, matices distintos. Y no sé si te acuerdas un poco, decir, qué idea de paz teníais, qué era Sí, la paz para vosotros, qué era, sí, porque al final es un movimiento anti-OTAN con componentes pacifistas, sí, donde hay también una cultura pacifista, de objeción de conciencia, etcétera, etcétera, no violenta, pero también hay, siguen como hemos debatido la otra vez. Entonces, no sé si tú te acuerdas de sí, si había debates sobre el mismo sí, concepto de sí, me paz. acuerdo, me acuerdo. Bueno, pues esa ha sido una idea un tanto contradictoria, la que hemos tenido, la que yo he tenido y otras compañeras y compañeros míos también. Por una parte, éramos amantes de la paz, Ujú, estábamos en contra de la OTAN, en contra de los bloques, pero luego por otra parte también teníamos pues ese pozo de cultura marxista, de cultura vamos a llamarla revolucionaria, que nos empujaba en la dirección de que sin violencia no podía haber un cambio de sociedad y por lo tanto pues era necesaria también la mínima, pero sí una cierta violencia de tipo revolucionario para cambiar los cimientos del tipo de sociedad. Con lo cual nos movíamos dentro de esa contradicción. Paz sí, pero por otra parte también la necesaria violencia para conseguir esa paz. Es decir, era ujú, algo contradictorio que no lo conseguíamos solventar muy bien, no lo conseguíamos solventar muy bien, pero ahí estaba, la cultura marxista, leninista, durante un tiempo posteriormente también maoísta, nos hacía un poquito empujar a la mente, nos sesgaba la mente en la idea de que era necesaria la toma del poder de formas violentas, con las mínimas, pero de formas violentas, para poder luego tener una sociedad más justa en paz. En fin, vivíamos en una cierta contradicción. Y Eso, es, sí, y eso también los grupos estrictamente por la pacifistas que habían dentro del movimiento, había también grupos con, por había un ejemplo, he poquito de todo. entrevistado activistas que hicieron la experiencia de los campos de Lanza del Basto, Sí, que tenían una formación estrictamente no violenta. Y entonces lo que me parece interesante también la
convivencia, digamos, con estas... Efectivamente, porque en esos organismos unitarios había diferentes puntos de vista. Estaban, vamos a llamarle, los no violentos, partidarios de Gandhi, etcétera, claramente no violentos de ninguna forma de violencia. Estábamos gente como nosotros, que éramos autodenominados pacifistas, pero por otra parte no descartábamos el tema de la revolución. Había gente del mundo de la Iglesia, que dentro del mundo de la Iglesia también había pacifistas, vamos a llamarles puros 100% o no violentos, y había también dentro del mundo de la Iglesia Claro. pacifistas que decían que, oye, ¿y por qué no una revolución también que puede ser buena? Es decir, había una amalgama y sin embargo, pues teníamos unos mínimos, un denominador común que era luchar en aquellos momentos con el tema de la OTAN y había mucha unidad, mucha unidad. Ya te comenté que no entrábamos, quizás también por eso, porque no entrábamos en debates ideológicos, éramos activistas fundamentalmente, no nos parábamos a debatir, a contrastar ideas que tuvieran unos y otros. Eso también quizás favorecería el que no hubiera fricciones, el que no salieran las diferencias. Todo el mundo conocíamos cómo pensaba cada quien, claro, era una zona pequeña. Y cuando hablo de Burgos, hablo también de lo que conozco de Segovia, de Valladolid, de Salamanca, de lo que conozco más de Castilla y León, ¿no? Todo el mundo conocía cómo pensaba cada quien, pero había un espíritu unitario de que, bueno, esto es lo que nos une y vamos para adelante. Y hemos hablado, digamos, tengo tres preguntas más. Y uno, hemos hablado de tus referencias en la etapa, digamos, de formación antifranquista. En cambio, en los 80, si te acuerdas, en esta etapa de movilización contra los euromísiles, contra la Guerra Fría, etcétera, ¿te acuerdas? Sí. Sí, has muy bien explicado que tampoco era un movimiento intelectual, es decir, que era más de acción que de Sí. ideas. Pero ¿te acuerdas si había alguna referencia, alguna canción, algún ejemplo concreto que era un poco, que se convirtió en un referente intelectual o cultural o social para vosotros en esta etapa? Ya, lo estoy pensando. Yo creo que un único referente no me suena, un único referente. Creo que cada uno tenía sus ciertas referencias y lo amoldaba según lo veía. Es decir, desde La Paloma de Picasso hasta Gandhi, en fin, hasta la forma de conseguir en Chile el poder por parte de Allende. En fin, cada uno tenía sus referentes, sus mitos, pero no veía yo que hubiera, estoy pensándolo según me lo comentas, así un referente claro, al menos en mi zona, de que tuviéramos todos la misma idea. La misma idea. Ahora no recuerdo si me estoy traspapelando de fechas. Claro, esto puede ser posterior. Sí que hubo un tiempo un referente de una canción aquí en España, de un aragonés, de Labordeta, Juan Antonio Labordeta, que se cantaba y se sigue cantando, pero durante unos años se cantaba más, pero no sé si es de los años 80 o posterior, que ponía que habrá un día en que todos, en que al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. ¿Te suena esa canción? Sí. Bien, pues eso, por ejemplo, yo creo que estaba como aceptado por toda la gente. Socialistas, comunistas, a la izquierda del PCE, todo el mundo, ¿no? Esa canción se cantaba en muchas manifestaciones, se terminaba en muchos mítines, se utilizaba incluso en los funerales de gente de izquierda, pero yo ahora mismo no lo sitúo exactamente cuándo nace esa canción y cómo se expande. Puede que sea posterior a las fechas que estamos hablando, porque luego el himno a la libertad y todo eso,
pues a algunos les parecía bien, otros no. Lo mismo la internacional, cada uno lo... Pero vamos, yo creo que los referentes eran muy distintos, ¿eh? Digo, Ujú, el himno de la alegría, el himno de la alegría, el internacional, pues había sectores que cantaban una cosa, sectores otra, pero no recuerdo así que hubiera, estoy pensando, referencias comunes de todo el mundo. ujú, No recuerdo. Quizás la referencia en lo que te comenté el otro día, pero ya no es un símbolo, eran los americanos. Eso sí, los ujú, yanquis estaban en el centro de atención y esa era la referencia para todo el mundo activista. Activista. Que claro, me gustaría también, lo mismo que ahora se hacen encuestas por parte de los centros de investigaciones sociológicas, qué pensaba la sociedad de lo que eran los Estados Unidos, ¿no? Aunque la sensación que teníamos nosotros era que en sectores muy amplios se veía con hostilidad a los Estados Unidos, se le veía con hostilidad. ¿Eh? Incluso grupos musicales aquí en España que hicieron canciones contra los americanos, ujú, ¿no? Recuerdo el grupo de Valladolid, Celtas Cortos, ¿eh? ujú, Que tenía la canción de Haz turismo invadiendo un país, una canción ujú, muy conocida aquí en Castilla y León y en toda España, Haz turismo invadiendo un país, que creo que fue cuando la invasión de Granada por parte de los Estados Unidos, si no recuerdo mal fue Granada. Pero bueno, en todo el mundo progresista, vamos a llamar, ujú, desde el PSOE a la izquierda, y los progresistas también, aunque no estuvieran afiliados a organizaciones, pues el tema de los americanos sí que era un referente claro. Y lo ujú, siguió siendo, y lo siguió siendo. Posteriormente, con la invasión de Irak, etcétera, yo creo que en parte, al ser precisamente los Estados Unidos los que entran ahí en el tema de Irak, es cuando se generan esas grandes movilizaciones, cuando el gobierno de Aznar aquí, porque los Estados Unidos están de por medio, porque cuando hay hechos similares como la Unión Soviética, Polonia, las invasiones, etcétera, por parte del Pacto de Varsovia o la Unión Soviética, no se dan esas movilizaciones, no se dan. ujú, efectivamente. Y, y entonces te acuerdas, en cambio, algunas lecturas, si había textos que se leían, por ejemplo, no lo sé, porque pues lo que me he Dime, dado dime. cuenta era que había contactos con Madrid, concretamente Sí, entre, por ejemplo, los grupos ingleses y ese historiador Thompson que escribe varios libros sobre la Guerra Fría y el concepto del exterminismo. Es decir, no sé si te acuerdas o era algo estrictamente intelectual que no entraba en la, digamos, en la vida de los activistas. bueno, yo tengo el recuerdo de que ya no en los grupos pacifistas que hay, yo creo que no es que lo evitáramos, sencillamente estábamos a lo que estábamos, a la actividad y no discutíamos y no, Ujú, nadie hacía intención de debatir, de discutir, de proponer ideas. En el MC, que es donde estuve militando, sí había una atención especial al tema del estudio, mm, de la lectura, del estudio, y se ujú, potenciaba que toda la gente leyera, estudiara un poquito a poder ser de lo más variado, evidentemente, y con unas raíces en un primer momento marxistas-leninistas, que arreglamos cuentas con el tema del marxismo a partir del año, oh, es que de memoria lo tendría que mirar, lo tendría que ujú. consultar. Empezamos a revisar todo el tema del marxismo, nuestras ideas un poquito. Ah, ¿y no te acuerdas cuándo? Me podría acordar perfectamente. Sí, que es interesante. O sea, lo tendría que revisar, pero yo Sí. lamentablemente soy de mala memoria. Pero sí, recuerdo que, te lo digo porque precisamente hace poquito lo podría mirar ahora, pero por no volver a cortar la imagen, Ujú, recuerdo que tengo un dibujo
en el que un compañero de organización, en concreto de Barcelona, me hizo un dibujito y lo tengo, una caricatura, y lo tengo guardado con mucho cariño. Y ahí pone la fecha. Y eso fue que tuvimos un encuentro de una semana Ujú, para estudiar y debatir sobre el marxismo. Unas cuantas personas de lo que era el movimiento comunista a nivel del conjunto del Estado. Como una treintena de personas así nos juntamos, vamos a debatir del marxismo, que hemos hablado mucho, pero hemos debatido poco. ujú, ¿Eh? Y empezamos ahí en Barcelona, y ahora no recuerdo el fecha, pero te lo podría decir. ¿Eh? ujú. Es una de las cosas que, por ejemplo, bueno, ahora no sé dejado el lapicero. Aquí, me lo Ujú. voy a anotar para no acordarme, Sí. ¿eh? Y te lo podría decir. Vale, pues esto ya te lo diré por correo, lo que sea. ¿Eh? Y desde luego tuvimos un periodo también, pues, muy de ideas muy cerradas con el tema del maoísmo, en la medida Ujú, en que nosotros vemos que la Unión Soviética, pues, no es lo que nosotros pensábamos que debería ser, que hay una idea muy nacionalista en la Unión Soviética, muy aprovecharse ¿eh? De cara a la propia Unión Soviética del resto de los países del mundo y no en la idea que nosotros teníamos de lo que pudiera ser el internacionalismo proletario, como le llamábamos, pues vamos acercándonos más a las ideas de Mao. ujú. Y llevamos un buen tiempo, dedicamos un buen tiempo al estudio de lo que llamábamos, o lo que se llamaba en ese mundillo en Europa, en especial, bueno, no solo en Europa, también en América Latina, en Sendero Luminoso, etcétera, lo que era el pensamiento maoísta, Ujú, el pensamiento Mao Zedong. Y leímos muchas obras, estudiamos muchas obras, con lo cual nuestra primera etapa fue de estudio de las obras de Marx, las más importantes, de Lenin, las más importantes, y de Mao. ¿eh? Pero, aparte de eso, pues dedicábamos también, y luego posteriormente más todavía, pues al estudio de otros autores. por ¿eh? ejemplo, Por exactamente. ejemplo, Es vamos decir, a más adelante, sobre todo, cuando ya sí, los sí, pro sí. A ver, que yo tengo la memoria. A ver, me lo recordará esto muy fácil. Uno de los líderes italianos de la ujú, izquierda, teóricos ujú. más Gra conocidos, Gramsci. Gramsci, leemos a Gramsci, por ejemplo, es uno de ellos. Y eso Eh, es decir, ya en una etapa más avanzada. sí, una etapa más avanzada. Empezamos a Claro, leer a porque es Gramsci, como un marxista, entre comillas, heterodoxos, no tan, efectivamente. Sí, y empezamos a abrir el campo de autores, es que ahora tendría que recordar, porque es que además tengo apuntes, seguro, porque yo lo ujú, apuntaba todo. Yo en las reuniones me apuntaba, me hacía mi propia acta de la reunión, no hacíamos acta de ujú, las reuniones, pero yo mis apuntes normalmente las he conservado y tengo ujú, apuntes conservados de las reuniones que hacíamos, que eran reuniones semanales, ¿no? ujú. Y empezamos a estudiar y a leer pues diferentes autores, artículos pequeños de muchos pensadores de Estados Unidos, de Europa, en fin, empezamos a leerles a estos. Y a medida que vamos leyendo y conociendo más mundo, pues vamos abriendo más visión y vamos acotando y cerrando cada vez más el mundo de las ideas anteriores que tenemos del marxismo y Mm. del maoísmo. Y llega un momento en el que ya eh, decimos ya claramente no. Con lo del pensamiento del Mao Zedong lo hemos cagado, nos hemos pasado tres pueblos, como se dice en España, esto no va a ningún lado, ha sido un error, hemos cometido error. Con el tema del marxismo también, tal y como lo estábamos leyendo, es un error, ideas esquemáticas. ¿eh? En fin, vamos cambiando y ya no nos consideramos en la definición marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong, que hubo un tiempo en el que éramos marxistas-leninistas y luego éramos marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong. Habíamos Ujú, incluido. ujú, Y en un ujú. momento determinado lo tachamos todo eso y dijimos no. Hemos estado, pues, Y con respecto al ecologismo, también llega un momento que
que tampoco está tan estudiado, bueno, es tan estudiado, pero es decir, el ecologismo es más bien distinto que, por ejemplo, pues, como estamos hablando del maoísmo, es decir, en el ecologismo hay una componente local y también hay muchas evoluciones distintas Sí, y un enfoque también hacia los derechos individuales, sí, más que sociales, ¿no? Yo creo. sí, 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 Sí. efectivamente. Mm, Sí, pues respecto al ecologismo, yo creo que una vez de que el movimiento anti-OTAN decae, Ujú, después del referéndum, que decae mucho, se mantiene ahí el pozo, la brasa del pacifismo se mantiene, pero ya no hay mucho trabajo en el movimiento anti-OTAN, no ujú, tenemos unas banderas que lideren el movimiento, pues hay una, vamos a ver, una apertura hacia otros movimientos sociales también con los que empezamos a trabajar, al menos por mi parte, de parte de mi pareja y de la organización en la que estamos aquí, la gente del movimiento comunista. ¿eh? Yo me dedico en muy buena medida, después del movimiento anti-OTAN, al movimiento ecologista. Bueno, es a lo ujú, que más tiempo le dedico muchos años de mi vida, muchos esfuerzos. ¿eh? Y la verdad es que al menos desde lo que es Castilla-León, Burgos y Castilla-León, no tengo yo la idea de unas referencias, de unos textos, de unos escritos de nadie en concreto, sino ujú. de todo lo que cogía, de todo lo que pillaba, de todo lo que cogía. Recuerdo, es que nombres ahora no recuerdo, pero todo tipo de artículo que salía. En Barcelona había relativamente unos cuantos teóricos, a través de ahí nos llegaban artículos de tipo ecologista, todo lo que venía lo leía, recuerdo. ¿eh? Ujú, Y era más que nada, pues éramos, o en mi caso al menos, autodidacta. ujú, Es decir, todo lo íbamos aprendiendo sobre la marcha. Yo lo fui conociendo todo sobre la marcha. El movimiento antinuclear, en fin, las energías renovables, un poquito todo, leyendo por aquí, leyendo por allá, sin unas referencias muy claras, mirando un poquito también así de reojo a los verdes alemanes, ujú. pero tampoco siguiendo sus líneas de trabajo. ¿eh? Al Ujú. movimiento, eso, ¿En qué verdes, sentido pues, erais distintos de los verdes alemanes? como dices, de los, En qué sentido había una diferencia entre, por ejemplo, el movimiento ecologista español y los verdes los alemanes? Que alemanes. justo en este, es creo en Sí, 83 que llegan por primera vez sí, al sí. Parlamento, Hombre, que es el yo más grande creo, de los partidos verdes. sí, yo creo que hay un factor importante. Y es que el movimiento verde alemán Ujú, se configura con una vocación en parte de gobierno. Es decir, tiene aspiraciones de poder llegar ujú, al gobierno, de poder trabajar, de poder transformar las cosas desde el poder. En España eso no se da hasta bastante más tarde. Y en buena medida porque el movimiento ecologista en parte tenía, vamos a llamarle así, una especie de tapón que era el Partido Comunista de España, ujú, que se abandera en cierta forma también del movimiento ecologista o de las ideas que tiene el movimiento ecologista, es el que llega, es el que llega al Parlamento y el movimiento ecologista un poquito se desentiende de las labores de Parlamento, etcétera, hace llegar al Partido Comunista propuestas, etcétera, etcétera, pero no tiene la vocación que han tenido los verdes alemanes, por ejemplo, de poder llegar al Parlamento. ujú, Entonces eso retrasa mucho en ujú, España la posibilidad de que los ecologistas lleguen a los órganos de poder. Cuando ya en España empieza a generarse pues una cierta conciencia, viendo sobre todo los parlamentarios que tienen italianos, franceses, alemanes, pues entonces, oye, ¿y por qué no aquí en España? Sin tener que depender del Partido Comunista para las propuestas, etcétera. Pero ya para entonces el ecologismo pues no tiene una fuerza propia, va todo a partir del Partido Comunista y no consigue crear un núcleo fuerte ujú. como para que ilusione a la sociedad.
Ujú, ujú, Sí que va abriéndose camino y se abre camino porque las ideas ecologistas evidentemente han ido abriéndose camino, cada vez con más fuerza, cada vez con más ganas, pero no ha tenido la capacidad de concentrarse de forma buena para poder competir electoralmente. Ni tampoco estaba en su vocación al principio, y cuando le entra en cierta forma la vocación en esa idea, la posibilidad de poder enfrentarse a eso, no lo consigue hacer. No lo ujú, consigue hacer y yo desde luego entro en debates en muchas ocasiones con compañeros de, oye, pues tendríamos que ver el tema de las elecciones. Yo era uno de los primeros escépticos. Dice, no, yo estaba un poquito trasquilado después de las elecciones del 77 y prefería trabajar en los movimientos sociales y no tengo mucha confianza en aquellos ujú, momentos en que a través del Parlamento y mucho menos del gobierno. O sea, del gobierno me refiero a una cosa inviable. Bueno, al ujú, gobierno no se llega de ninguna de las formas, viendo la experiencia de Italia, viendo la experiencia, digo, de los partidos comunistas, ujú, ¿no? ujú. Del Partido Comunista francés, del italiano, del alemán, que no hay forma de llegar a los gobiernos, pues evidentemente el ecologismo no tenía ninguna, no digo posibilidad, sino ninguna, vamos, ninguna idea de que se pudiera llegar. O sea, es una batalla perdida que se da ya de antemano, ¿eh? Ujú, O sea, que yo creo que ahí el Partido Comunista juega un papel importante de hacer de tapón a las organizaciones ecologistas, no de una forma consciente, pensada, no, sino está eso y ya está. Y entonces las organizaciones sí, ecologistas, ni tan siquiera en Barcelona, ni tan siquiera en el País Vasco, donde hay unos índices de voto progresista, a veces nacionalista, relativamente importante, consiguen levantar cabeza. sí. Y luego no sé, con respecto a la sociedad española y las cuestiones ecologistas, por ejemplo, y el Partido Comunista mismo y las cuestiones, por ejemplo, del nuclear civil. Yo creo que una parte del Partido Comunista, como por otro lado también en Italia, estaba a favor de la energía nuclear, porque claro, daba trabajo a mucha gente en algunos lugares de España. Entonces, cerrar una planta era quitar trabajo a personas, ¿no? Sí, Entonces era un efectivamente. tema, no lo sé, que más adelante sería, pues sí, cuando acabe esto, me gustaría mucho trabajar más sobre el ecologismo, por ejemplo, me parece muy interesante. Bueno, pues ahí, por ejemplo, yo te podría dar más información porque ese es un tema que lo tengo más, que le he dedicado muchas más horas en mi vida. Mm, ¿Eh? O sea que tanto a nivel estatal como a niveles locales, ¿no? Pero, espera, se me ha ido un poquito, estabas diciendo el sí, partido, bueno, el trabajo y es los como puestos un de tema, trabajo. por ejemplo, el Sí, mismo tema del nuclear. sí, 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 Que sí. es Te central en entiendo, te los entiendo. años 80 con Chernobyl Sí, y todo sí, lo que pasa, por ejemplo, en Italia hay un referéndum que al final va cerrando las plantas sí, nucleares, pero era pues muy debatido, es decir, el Partido Comunista no tenía una posición claramente antinuclear. sí. Supongo que Pues también en aquí, España. sí, aquí mantienen una posición antinuclear, pero muy tibia, Lo muy mismo. suave, Por muy eso, suave. mm, Es decir, no es una organización que trabaje, sus militantes no están en el movimiento antinuclear. Algunos partidarios del Partido Comunista pues se les ve en alguna manifestación, pero es una cosa que el Partido Comunista no lo mueve. Y no digamos ya el Partido Socialista, ¿eh? Porque en los comités de empresa de las centrales nucleares, en concreto la central nuclear de Garoña, hemos tenido polémicas muy fuertes con los trabajadores del comité de empresa de la claro. UGT, de la UGT. La UGT y los ecologistas éramos pues enemigos. Por mucho que nosotros intentábamos pues posicionarnos a favor de que no es contra vuestros puestos de trabajo, etcétera, etcétera, y de, sí, sí, decís que no, pero en realidad se nos termina el trabajo, se nos termina la central y nos quedamos fuera. Pero es que ese tema también, yo me doy cuenta que por parte de los ecologistas no lo conseguimos trabajar muy bien, ¿eh? Es decir, la sociedad está necesitada de puestos de trabajo, yo me doy cuenta,
Los ecologistas aparentemente quieren cerrar esos puestos de trabajo. Por una parte, por una energía más limpia, esa parte bien, pero en la otra parte de la balanza yo veo que cuenta mucho en la sociedad el tema de los puestos de trabajo, ¿no? Es más, una vez y que me llamó la atención y me hizo pensar, aunque era una cosa muy sencillita, mi hijo cuando tenía, pues no lo sé, pero muy poquitos años, unos 8 años, en el colegio, de estos trabajos que dan a los chicos, y les manda el profesor que hagan un trabajo en la calle preguntando a la gente sobre el tema de qué ven con el tema de la energía nuclear, ¿no? A favor y en contra. Y una de las cosas que me llama a mí la atención cuando me enseña el hijo lo que han recogido por el barrio, así de forma no científica, pero sí preguntando al que pillaban en la calle, lo que más preocupaba era el tema de los puestos de trabajo. Ujú. En la sociedad yo veía, y sobre todo a raíz de un estudio tan simple de 40 personas que responden a algo así, pues un tanto por ciento muy alto les preocupaba el tema de los puestos de trabajo y por eso consideraban que sería bueno mantener esos puestos. Que sí, se podía cerrar la central, pero tener esos puestos de trabajo asegurados con algún lado, pues adelante. Pero ante una u otra cosa, tener que decidirse blanco o negro, pues apostaban por sí a la central nuclear porque mantenía los puestos de trabajo. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que yo veía que, al menos en el sector donde estaba trabajando yo, en el movimiento antinuclear, en el ecologista y antinuclear, esto éramos poco sensibles. Me voy a meter en el ajo, aunque yo me consideraba el más preocupado por ese tema. Pero mis compañeros iban un poquito a lo bruto, ¿no? A lo bruto quiere decir aquello de te voy a poner el ejemplo, porque esto lo he vivido y a mí me daba un poquito de vergüenza. Dice, y si no quieres la pena de muerte, entonces ¿qué hacemos con el verdugo? ¿No? Y a mí me daba vergüenza, ¿no? Ese tipo de argumentos. Hombre, es que no Mm, es lo mismo, no puedes poner al tema así. Pero mm, mis compañeros, pues eran de los que entraban así, pero delante de los medios de comunicación. Es ujú, decir, que no había pelos en la lengua para decir que no, 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 aquí, pues, mm. no sé si me entiendes. Sí, 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 perfectamente, perfectamente. Bien, pues eso. Y ese ha sido uno de los hándicaps más grandes que yo me he encontrado siempre con el tema de la energía nuclear, que aún así ha ido avanzando cada vez más en el tema de no a lo nuclear y sí, pues a otras energías alternativas, Bueno, pero ha sigue sido... siendo un tema, ¿eh? Porque estaba en el país, yo creo, hace 2 o 3 días. Sí, El sí, ley de Bruselas ha sí, dicho sí, sí, que de sí. todas Como formas energía verde, como energía alternativa lo quieren meter, sí, todavía sí, no sí, está tan claro. Bueno, sí, claro. Y más aún en los años 70 con la crisis energética y todo sí, los sí, problemas, y ahora mismo otra vez efectivamente. todo el coste de la energía. Sí, pues Mm, con eso ya venían trabajando. mm, No me suena de nuevo porque con eso, por ejemplo, la central del nuclear de Garoña, que es la que más he vivido, ese movimiento, pues ya venían trabajando desde hace tiempo, desde hace tiempo. En mm, relaciones exteriores que tenían, un periodista, Antonio Cornadó, que hice ujú, amistad con él porque tuvimos que entablar muchas discusiones públicas, ¿eh? Pues este ya entró mucho, mucho, mucho con el tema del medio ambiente y las nucleares. mm, Entonces, incluso la Junta de Castilla y León, el gobierno regional de Castilla y León, concedió un año el premio medioambiental a la central nuclear de Garoña, cosa que para nosotros nos parecía pues una cosa y a mí me sacó de las casillas, ¿no? Pero bueno, nos ganaron la partida, pero ya venían trabajándolo, ¿no? El entorno, cuidamos, cuando empezaban ya las primeras críticas al tema del cambio climático, ujú. la primera cumbre de la Tierra y todo año, en los años 70 y algo, ¿no? La primera cumbre de la Tierra, Sí, que se llamó sí, la sí, cumbre de la ahora no me Tierra. acuerdo, lo sabía, pero sí, en Sí, los 70 y la primera. sí, por los 70, Mm, pues a partir de ahí, las nucleares, el lobby nuclear y en concreto en Garoña, ya empiezan a trabajar en esa dirección, en ujú, la dirección de que menos cambio climático, nosotros podemos garantizar eso porque no emitimos CO2, en fin, ya empiezan a trabajarlo y llegan al mm, punto de que
Evidentemente también la Junta de Castilla y León, cuando les concede el premio medioambiental, también es el Partido Popular. Y bueno, pues era más entendible porque lo estaba apoyando de una forma clara. Pero bueno, ya se veía que los documentos que hacían lo hacían en papel reciclado. En fin, trabajaban ya en esa dirección empezaron a trabajar desde los años 70. Por lo cual ahora cuando aparece eso, dijo, mira, aquí están los frutos que están recogiendo también por parte de algunos sectores ¿no? Claro. Sí, de Y que van la trabajando. ultimísima cosa es sobre Dime. las mujeres. De hecho, no sé si más adelante podré entrevistar a tu mujer, Sí, porque sí, sí, cuando ella tiene tiempo. Em, si había una reflexión entre la cuestión de género y la paz, o una relación de alguna forma entre movimiento por la paz y cuestiones de género. Si te acuerdas, si había algunas reflexiones específicas desde el feminismo sobre estos temas. mm, También se habla por ejemplo, de ecopacifismo, de sí, ecofeministas, etcétera. ecofeminista, sí. Mm, Las hay, las hay. Mi mujer, puedes hablar con ella, conocerá mejor eso. mm, No es algo que lo que es por aquí, por Castilla y León, se dé mucho. ujú. Sí que hay mujeres que se denominan ecopacifistas. ¿eh? Ya en los 80 o más. Sí, sí, pero muy poquito. Ujú, Más es la idea de que las mujeres también, pero la idea predominante es que las mujeres participan del movimiento por la paz ujú, y no considerarse como ecopacifistas, sino considerarse como mujeres que están a favor del movimiento por la paz, están a favor de la ecología y los grupos de mujeres firman pues las marchas antinucleares, firman las marchas pacifistas, pero sin definirse como ecopacifistas ujú, o ujú, mujeres ecologistas. No tanto pesa eso. Yo creo que esas corrientes quizás pues pueda haber de una forma más significativa en Barcelona, quizás en Madrid menos, en Barcelona quizás algo más, pero no son corrientes muy significativas. Y no ujú, existe ese debate. El debate principal ujú, que existe a partir de los años 70, del 75 para adelante, es más con el tema de las mujeres, pues todo lo que son la consecución de derechos en otros terrenos, del ujú, aborto, del divorcio, de la igualdad de las oportunidades, en fin, un poquito en esos terrenos, pero ujú. no tanto en otros temas como mujer antimili, mujer ecologista, mujer pacifista. ¿eh? Mm, porque al mismo tiempo creo, justo he leído un artículo sobre el caso de Alemania Occidental, pero en este momento también entre las mujeres hay mujeres que quieren que las mujeres entren a hacer el servicio, la mili, vamos, en el Mm, ejército, etcétera, etcétera. Y por otro sí, lado hay mujeres por la paz, en contra. sí, Entonces no sé si había debates sobre sí. estos temas. Yo creo que lo que es en el tema de que las mujeres entren en el ejército, creo que no me suena, Mm, no me mm. suena, ¿eh? No me Yo suena. no he encontrado nada hasta ahora, pero No, no me suena que haya una petición en ese sentido. Las reivindicaciones son más de que entren efectivamente aquellos trabajos considerados masculinos, la primera mujer que entró en una mina en Asturias como obrera, etcétera, ujú, más en esa dirección. Pero mujeres con el tema del ejército y tal, yo creo que en aquellos momentos no se da. ujú, María Ángeles te lo diría mejor, ujú, pero yo creo que no se da, no se da. Donde se perfila más esas ideas relacionadas de las mujeres con determinados temas, pues sería en todo caso la paz, la ecología, pero no con el ejército. La entrada de la igualdad con el ejército y tal, pues no se da mucho. Bueno, no se da mucho, yo creo que no se da. Yo creo que no se da. ¿Y y en qué sentido se conecta el tema de las mujeres con la paz? Sí, ¿Cómo? El tema de... ¿cómo se conectaba el tema de las Ah, mujeres con la paz? pues mira, ahí te tengo que encontrar una foto porque la Mm, tenemos. Porque lo he hablado con María Ángeles y esa es una foto que
posiblemente te pueda servir con aquello que comentas de que de mujeres tienes poquitos, ¿no? Pues Sí. las mujeres participan en el movimiento por la paz o en el movimiento con la ecología o con el movimiento vecinal como mujeres preocupadas no solamente por la igualdad de las mujeres y los hombres, sino son organizaciones de mujeres que también intervienen, sin ser su actividad central, intervienen en otros lugares de movimientos sociales. Es decir, hay una manifestación por la paz, pues firman como Asamblea de Mujeres de Burgos también como un grupo más. Y lo mismo con muchas causas de muy diversas, incluso con América Latina. Pues no es extraño encontrar que firman organizaciones como el PC, el Movimiento Comunista, el Comité de Solidaridad de América Latina y la Asamblea de Mujeres. Y la Asociación de Vecinos. Las asociaciones de vecinos también se implican en ese tipo de cosas. Pero hay en concreto, lo que te decía yo de la foto, en un momento determinado de cara al referéndum de la OTAN, que una de las manifestaciones que hay en Burgos termina en un punto determinado y en ese punto determinado del final de la manifestación hay 3 organizaciones de mujeres que hacen una especie de paraguas, de hilos que van cubriendo una especie de paraguas antimisiles, que va relacionado con el tema OTAN. Y esos son 3 organizaciones de mujeres en concreto que lo hacen. Y están coordinadas con el resto del movimiento anti-OTAN. De esos hilos que se van traspasando de un lado para otro, interviene todo el mundo. Bien, una actividad bonita, llamativa, bien. Ultimísima pregunta, porque son ya las 7. Cuando En quieras. tu opinión, es decir, todas estas culturas que se fundieron y los cambios que se dieron en esta década de los 80 han influido de alguna forma en las movilizaciones actuales, y sobre todo después del 15M. En movimientos conectados a Podemos, ¿hay una herencia de estas culturas o es algo distinto? O, es decir, ¿cómo? Pues me parece, hay varios estudios, por ejemplo, sobre el hecho que cuando un activista empieza, digamos, un recorrido en el activismo, pues normalmente es para toda la vida, de alguna forma. Sí. Entonces, no sé si, en tu opinión, hay alguna conexión entre las movilizaciones del 15M y vuestras movilizaciones, o, por ejemplo, en tu caso, o en la mayoría de lo que fueron activos en estos grupos, luego se desmovilizaron o siguieron implicándose, como me da la idea, en otras causas. Sí, yo creo que ha habido influencias, claro. Yo creo que sí, pero no lo sé, o Sí, sea, todavía no lo es, tengo bien claro, porque sí, luego una otra generación, evidentemente, otro claro, pueblo. claro. Es difícil medir, ¿no? Porque, Mm, claro, no hay un medidor para ese tipo de cosas, pero yo creo que ha habido influencias. Y creo que ha habido influencias, porque todos estos movimientos, el pacifista, el ecologista, etcétera, yo los veo como más cercanos a la existencia posterior del movimiento 15M mm. que lo que ha sido la izquierda clásica con el Partido Comunista o con otras organizaciones de izquierda como tal. Yo creo, a mí eso, ¿Eh? Les veo como una especie de germen de que todo eso ha tenido su influencia posterior. ¿Eh? Yo recuerdo también como a mí me sorprendió cuando el tema del movimiento ecologista, yo no sé cuántos años llevas teniendo relación con España, pero yo que venía trabajando con el movimiento ecologista hacía tiempo y tiempo, y me daba la sensación de que se avanzaba poquito. Bueno, se avanzaba cosas, ¿no? Mira, por fin va a haber un Ministerio del Medio Ambiente, primera ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino. Pues bueno, pues esto es un avance del ecologismo que los gobiernos tienen que recoger porque no hay más remedio, etcétera, ¿no? Pero veía como avances un poquito lentos. Quizás también porque miraba el escaparate de Alemania, etcétera, ¿no? Pero hubo un momento que a mí me llamó la atención cómo estalló todo el trabajo ecologista a nivel del Estado español, no solamente en Burgos, ¿no? Que fue cuando el Prestige, ¿no? Cuando mm, el petrolero Prestige se hundió,
hubo un movimiento de solidaridad con las gentes de Galicia, de Cantabria y una cantidad de jóvenes que no habían vivido directamente el movimiento, no habían sido activistas, pero que se movilizaron y fueron un fin de semana, algunos más, a Galicia en autobuses de toda España. De toda España, ¿no? Y entonces, claro, a mí me hizo eso reflexionar. ¿Cómo de repente se ve una cosa de tanta gente joven que no se ha movido y que participa de esa forma activa? Y claro, solamente llego a entenderlo de que esa especie de siembra de tantos años de grupos minoritarios que van haciendo trabajo ecologista, etcétera, y que en un momento determinado, como es el de Prestige, explota, aparece a la luz, sale cuando estaba ahí, pero no se manifestaba, ¿no? Es como tú siembras y de repente sale ya el fruto. Pues a mí me llamó la atención porque me quedé sorprendido de ese movimiento y claro, me puso muy contento, me hizo muy feliz de que todo ese trabajo de hormiga que hacen en ocasiones esas minorías pequeñitas, pero que están dando ahí leña todo el día, insistiendo, como en un momento determinado va calando, va aprendiendo. Y eso lo vi yo como la primera movilización, en cierta forma espontánea, que sin llamar el movimiento ecologista como tal, pues cientos de jóvenes les da por irse a Galicia, a recoger el chapapote, a recoger el petróleo que estaba a la deriva. Porque no era un llamamiento de vamos a organizar, vamos a ir, sino que la gente decía, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hay que ir allí, hay que solidarizarse, ¿no? O sea que algo había ya de cultura ecologista, bueno, de bastante cultura ecologista en muchos sectores que no habían participado del movimiento directamente, que no eran activistas ecologistas, pero que tenían un sentimiento hasta el punto de que se iban allí durante un fin de semana. Y por eso te digo yo que el 15M, yo lo veo que parte ha podido ver todo ese movimiento, digo en plural, esos movimientos feminista, ecologista, pacifista, antimili, todos esos movimientos, esa cultura de movimientos sociales ha tenido que ver. O sea, que no sale justo, en vez del 15M, pues una explosión del mundo de las izquierdas tradicionales en torno al Partido Comunista o el movimiento comunista, no. Sale en torno a otra cosa que no tiene que ser partidos políticos, sino otro concepto de organización, otro concepto, otra idea. Con lo cual, pues yo creo que sí que tiene que ver. ¿Vale? Muchas gracias, mira, la Muy verdad. bien, Julia. Nada, ya me vais comentando cuando puedo entrevistar a tu mujer. Me vais Muy bien. escribiendo un correo cuando tenga tiempo. Vale, pues cuando tú quieras, pues nosotros estamos aquí. Es decir, que cuando te vengas a España o antes o cuando quieras, y si hay algo en particular, aunque ya te digo que tenemos bastante digitalizado, que te puede interesar en concreto, oye, ¿tienes algo sobre esto? O a nivel estatal o a nivel local. Pues yo entonces también... ¿Y tú estás en alguna organización? Es ¿De decir, en diversión? alguna organización, Sí. ONG o algún grupo. No te entiendo. Sí, ¿Organización? en algún grupo, yo qué sé, alguna organización ecologista o alguna ONG, no sé. Si estás ahora. Contacto con gente, Sí, dices, de alguna organización. sí, no. Sí, claro que los tendría. Con la gente que trabaja en el movimiento ecologista actual, pues sí, yo sigo manteniendo contactos y si te interesara, pues te podría proporcionar algún contacto, desde luego. De No, gente porque de... estaba pensando que, bueno, es que ya un poco tarde para este año, que pues están financiando varios proyectos sobre estudios, porque ahora sabes que hay un Ministerio de la Transición, Sí, ¿cómo se llama? Transición ecológica, ¿sí? sí, transición ecológica. Sí. Exactamente. Entonces financia el sector donde está dando más dinero para proyectos de investigación. Ya, Y por eso estaba pensando, a lo mejor contactando con alguna organización, pero hay que pensar en ya, cómo ya, 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 ya. enfocarlo, cómo Ya, ya, enfocarlo. ya, ya, ya. Muy Esto bien. Pues para eso difícil. yo te puedo facilitar contactos tanto de Burgos como yo Ujú, materialmente propio.
ujú, tengo bastante relacionado con ese mundo ujú, porque ujú, he ido guardando, he ido ujú, guardando documentos, debates, etcétera, etcétera, y ujú, lo que es lo de Garoña en especial, pues mm, lo tengo bastante bien documentado. Una especie de cronología desde que nace hasta ujú. hoy en día, que están en fase de desmantelamiento, pues he ido siguiendo y anotando y tengo un Todos los archivo, pasajes. todos los tal fecha, tal fecha, tal fecha y las referencias, claro, que sin Ajá, referencias no vale nada. ajá, Referencia de tal artículo en el diario tal, en el país, ajá, o declaraciones de tal, o el o la octavilla tal, que la tengo guardadas, o las reuniones de la coordinadora ajá. contra Garoña, todo eso lo tengo bien guardado y bien ordenadito. O sea que eso también, pues, eso más específico, como ecologista en general, pero como específico también. Muchísimas gracias. O sea que para Entonces, lo que seguimos quieras, hablando. seguimos hablando, ¿vale? Que te Un vaya muy bien. abrazo, Adiós, igualmente. Chao, chao. adiós.